que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda, como siempre lo digo, con el afecto de siempre, José Manuel Villalpando, aquí en su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como ustedes ya lo saben perfectamente bien y por eso hacen el favor enorme de sintonizarnos. Estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, a través de los micrófonos y la frecuencia de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Ya sabemos que en algunas partes del país donde la venta de autos no los permite, porque eso es más importante, vender coches para ricos que escuchar historia para todos los demás, pero también en los Estados Unidos, porque aún no hay muro que detenga la comunicación y menos la digital, y también por supuesto en todo el mundo, en Canadá, en Puerto Rico y en todas partes a través de la página de internet www.radioformula.com.mx. Estas órdenes, como siempre ustedes también lo saben, el teléfono multilínea 5166-3403, la alada nacional e internacional 01800-800-0103, pero también la manera más práctica y rápida y expedita para comunicarnos está a su disposición, y aquí lo tengo frente a mí en mi pantalla, el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpando y la Historia. Pues gracias por acompañarnos en este sábado 25 de febrero. Déjenme rápidamente, por supuesto, cumplir con esta gratísima obligación que tengo cada semana de saludar a los amigos que ya se han tomado la molestia de escribirnos, como don Orlando Orozco, que esta vez me saluda desde el León de los Aldamas, en donde por razones de laborales anda y que va a escuchar el programa al ratito en el podcast. Así que, don Orlando, está usted correspondido en el saludo, muchas gracias, y también le aprecio muchísimo a don José Luis Espejel, nuestro amigo, que me dice, aparte de saludarnos, que espera poder escuchar el programa que está llegando de Reynosa a Veracruz, con la esperanza de escuchar como siempre, y que me pide saludos para la familia Espejel Tapia, que están en Pachuca, Hidalgo, cosa que hago con todo gusto. Nuestra queridísima amiga Chispita Micú nos está saludando también, y ahora ya con bien puestos los 13 años, que cumplió hace poquito. Don Pedro José Campos Lara, que me está también saludando, y me dice que él ve al padre, que ya veo al padre Hidalgo rasgándose las vestiduras porque la turba que lo acompañó y hizo la piña y robo eran infiltrados de la corona española, efectivamente, que está presente en el programa, muchas gracias. Don Fernando Salinas, que me saluda desde McAllen, y dice así, escuchen qué bonito: saludos afectuosos de McAllen, sobreviviendo a Trump. Muy bien, don Fernando, muchas gracias. Don Santiago Rosas Pérez, nuestro amigo, también allá en Puebla, y dice, buenas tardes desde Puebla. ¿Quién fue quien puso los colores a la bandera? Eso es parte del tema de hoy, don Santiago. Muchas gracias por sus comunicaciones. Y en efecto, anuncié para hoy el tema de la bandera en virtud de que ayer fue 24 de febrero, día en que los mexicanos rendimos honores y conmemoramos y celebramos a nuestra enseña tricolor nacional. Yo sé que había yo prometido otro tema, inclusive tengo algunos reclamos en el Facebook, cosa que aprecio y pues me da pena tener que fallar esta ocasión, pero pensé que sería mejor y que valía la pena hablar hoy un poco sobre la bandera nacional, no tanto en su historia, sino en su significado, por las razones obvias que estamos viviendo en este esplendor de la unidad nacional que se está dando afortunadamente en torno al problema común que tenemos todos, que es justamente, como bien lo decía nuestro amigo Fernando Salinas, el señor Trump. Queda pendiente, y lo haré de hoy en 8, prometido solemnemente, hablar de un tema que sí es verdaderamente interesante, profundo, importante, trascendente, y que ya lo tenía yo preparado, les confieso, pero el día que puse el anuncio reparé en la fecha del 24 de febrero y decidí posponer hablar una semana más del Tratado de Tlatelolco y de don Alfonso García Robles, este mexicano ilustre y ejemplar, de esos mexicanos, como lo voy a reiterar la semana próxima, de los que pues poco se habla, porque parece que estamos acostumbrados a que los únicos que merecen ser motivo de la prensa es por una parte los políticos para criticarlos
y por otra los deportistas, o los actores o actrices, o cantantes o cantantas, digo, utilizando eso el género, que son los que merecen únicamente que se hable de ellos. Pero hay mexicanos verdaderamente ejemplares. Los hay hoy en día, como los hubo también en el pasado, que se distinguieron por otras razones que vamos a platicar con mucho detalle la semana que entra. Pero ahora, bueno, antes de entrar al tema, también quiero hacer un pequeño comercial. Ya saben que yo comerciales los hago de libros. Acaba de aparecer un libro que me parece espléndido. Los amigos que después me vean en el Facebook, aquí lo verán en la pantalla. Es un libro que escribió un estimado amigo mío, Carlos Silva. Lo publica Editorial Grijalbo. Y el libro se llama Los días que cambiaron México. Créanmelo, amigos, que es un libro que no tiene desperdicio. Es un libro además que puede leerse de manera muy sencilla porque son 75 mini historias, pero de esas historias no de los grandes protagonistas, no de los grandes héroes, no de los grandes nombres que atrapan nuestra historia, sino una historia vista, como el propio Carlos Silva dice, desde la calle. Los personajes comunes con historias fantásticas, como por ejemplo muchas que nos han pasado desapercibidas, de cuándo inician las transmisiones de radio en México, cuándo aparece el tranvía, cuándo aparece el cinematógrafo, qué pasó desde el punto de vista popular en el 68, qué hay, por ejemplo, de la expropiación petrolera, cuándo empiezan los vuelos comerciales, por ejemplo, la Secretaría de Salud, ese edificio bellísimo ahí en el Paseo de la Reforma, o la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, o aquella película fantástica, la primera que hubo en México y después la primera también que hubo de cine mudo, Santa, cuando se construyó la ciudad universitaria, qué pasó cuando se construyó las torres de satélite, los Juegos Olímpicos del 68, el Mundial de Fútbol de México 70, 75 historias que, créanmelo, no tienen desperdicio, que se pueden leer salteadas como usted quiera, a la hora que usted quiera, en cualquier sitio que usted quiera. Es un libro francamente hermoso de esta historia de la vida cotidiana que verdaderamente me dejó un gratísimo sabor de boca, y por ello felicito a mi querido amigo Carlos Silva, con quien colaboré durante mucho tiempo y me ayudó en muchos de mis encargos, inclusive me hizo favor de escribir para mí, para la colección que en su momento dirigí de grandes protagonistas de la historia de México, 3 sendos volúmenes buenísimos en los temas de su especialidad. Él biografió a Álvaro Obregón, a Plutarco Elías Calles y a Gonzalo N. Santos. Un gran escritor que de veras le entra a desmenuzar esta historia sabrosita de la vida ordinaria, de la vida común, de la vida que no es de los protagonistas de los periódicos, ni de los no grandes nombres, ni las letras de oro, sino cómo ve la gente común, por ejemplo, el que aparezca el cinematógrafo aquí en México. Así que, listo, cumplido el deber de anunciar este buen libro, porque de eso se trata, cuando creo yo, y es por supuesto mi juicio muy particular y muy individual, que hay un buen libro que vale la pena compartir con ustedes, de historia por supuesto, no dudo en hacerlo, como lo he hecho en otras ocasiones, y aquí Los días que cambiaron a México, de Carlos Silva, Editorial Grijalbo, me parece excepcional, no se lo pierdan. Pero bueno, vámonos al tema de hoy, que es la bandera. Por supuesto, la bandera tiene su historia, que todos conocemos, no creo tardarme mucho en repetirla, pero se estrena, por llamarlo de esta manera, aparece en nuestra historia justo el día 24 de febrero de 1821. ¿Quién la crea? En respuesta a nuestro amigo don Santiago Rosas, bueno, evidentemente el que la idea, el que hace la concepción de lo que quiere en ese lienzo es Agustín de Iturbide, que decide plasmar en 3 colores lo que él llamó las 3 garantías que están anunciadas en el propio Plan de Iguala, que es el documento por medio del cual se convoca a un gran pacto, que es a lo que volveré al final, para lograr y conseguir la independencia nacional, para consumar la independencia. 3 garantías muy claras que representan los 3 colores que Iturbide diseñó para la bandera y que le encomendó confeccionar a un sastre de allá de Iguala, hoy en el estado de Guerrero, esta ciudad verdaderamente hermosa que tengo el gusto y el honor de conocer e visitarla varias veces, y se come muy rico además también allí. Una ciudad, pues, en la que un sastre, Magdaleno Ocampo, pudo darle vida a lo que Iturbide le pidió.
tres franjas en ese momento diagonales, como lo pueden ustedes ver en el Facebook, con el color primero blanco, en el extremo inferior izquierdo, en medio el color verde y hasta arriba en el extremo superior derecho el color rojo. ¿Qué significaban? Bueno, según los mandatos y la prescripción del propio Plan de Iguala, es muy sencillo y no tiene pierde. No digo que sigan vigentes, pero la idea original, el espíritu original es: el blanco significa la pureza de la religión católica, el verde significa la independencia de España y el rojo significa la unión de los mexicanos. Estos tres conceptos, las tres garantías que mencionó Agustín Iturbide, son los que dan vida a la bandera tricolor que hoy tenemos, que hoy admiramos y que cambió evidentemente a acomodarse de distinta manera, verde, blanco y rojo, y ya en franjas verticales, en cuanto cayó este primer intento de gobierno mexicano, que fue el imperio de Agustín Iturbide. Pero de esto hablaremos en un minuto más. Y estamos aquí en este segundo bloque del día de hoy de La Historia que Quiero Vivir. Gracias por los muchos mensajes. Miren qué interesante. Don Ricardo Flores me escribe desde Carrollton, Texas. Dice: gracias por el programa, que tiene años de escucharnos, que bueno, muchas gracias. Y que por favor haga un programa sobre Texas. Por supuesto que sí, pero me hace una pregunta capital: ¿Texas o Texas? Bueno, como tiene una X, yo prefiero equipararla a la palabra México, que también tiene una X, pero lo pronunciamos con sonido de J en esta derivación española de las propias lenguas indígenas. Así que como no decimos México, porque no somos gringos, decimos México, yo prefiero decir Texas en lugar de decir Texas. Texas, que lo digan los güeritos estos cowboys. Yo digo Texas, pero esa es mi opinión personal, por supuesto. Pero por supuesto que me encanta la idea de que hagamos un programa especial sobre Texas y particularmente sobre la guerra de 1836. Van a ver qué interesante, entrando a profundidad, los conflictos que se suscitan cuando Texas se independiza de México para adherirse a Estados Unidos. Lo prometo, ¿eh? También doña Adriana Carolina Medina López, desde Aguascalientes, dice que está lista para escuchar la historia de la bandera más bella y llena de significado. Que recuerde, por favor, algún día que me dé tiempo de hablar de Leona Vicario y de Andrés Quintana Roo. Ya hablé de ellos, pero lo voy a repetir algún día. El año pasado que hicimos una larga serie, o hace 2 años ya, sobre Morelos, justamente creo que hace 2 años, cuando fue el bicentenario de su muerte, hablamos largo y tendido, y un capítulo casi entero lo dediqué precisamente a hablar de esta pareja fantástica que es doña Leona Vicario y su joven, primero novio, después marido, Andrés Quintana Roo. También le agradezco infinitamente a doña Aurora Sánchez, que nos está escuchando. Muchísimas gracias, doña Aurora, se lo aprecio enormemente. Y también, tengo varios acá, a doña María Georgina desde San Miguel el Alto, Jalisco, que envió una fotografía muy bella, supongo que es de algún lugar por allá, se ve hermosísimo el paisaje. Y a don Rafita Barrio, nuestro amigo, que ya nos está escuchando como siempre, y lo aprecio enormemente. Bueno, vámonos hacia lo que estamos platicando, que es la historia rápida, en una paneada hacia toda velocidad de nuestra bandera. En 1821, pues, Agustín Iturbide proclama el Plan de Iguala y con él lo acompaña con esta bandera trigarante que se llamó entonces las de las tres garantías, con estos tres colores que representan estos ideales iniciales con los cuales se independiza México. No olvidemos que son ideales aparte que tienen una vigencia pues casi del 99% de la población en aquel tiempo, porque pedir la pureza de la religión católica en 1821 no es nada descabellado, ni es un atentado contra los derechos humanos, ni hay que poner el grito en el cielo, ni hay que persinarse tampoco, ni hay que decir, Dios mío, puro mocho, no, tampoco. Toda la población era católica, salvo un pequeño puñadito. Todos los demás eran católicos. Así que, ante los temores de lo que pasaba en Europa, porque Napoleón, recuerden amigos, en aquel tiempo había incluso puesto la mano sobre el Santo Padre, y los Estados Unidos, que es un país protestante, efectivamente se pensaba que la influencia de estas formas distintas y que blasfemaban y atentaban contra la religión católica tenía que ser algo que debería protegerse,
porque en México teníamos que mantenernos fieles a la doctrina de la Iglesia Católica, así de sencillo. Entonces no nos escandalicemos. Por supuesto, la independencia de España y naturalmente la unión de todos los mexicanos, o como decía Iturbide, la unión de todos los que habitan en este país, sean americanos, con lo cual comprendía a criollos, a indígenas y a mestizos, sean europeos, que abarcaba a los españoles y a todos los demás que hubiese, y hasta africanos, decía el propio Iturbide con un lenguaje ya muy cuidadoso para referirse a los individuos de raza negra, que también había ya muchos en México. Esto pues es el plan original, el significado original de la bandera nacional tricolor. Cuando nos hacemos república, a partir de 1823 que cae Iturbide, que se proclama la república, y sobre todo a partir del año 24, cuando ya hay una constitución y un gobierno republicano encabezado por el presidente Guadalupe Victoria, la bandera se respetan los colores, pero cambian el orden. Tenemos ya a partir de entonces, y en franjas verticales, el verde, el blanco y el rojo, y en el centro, en el blanco, el águila mexicana. Fíjense bien, eso es bien importante. La bandera, a pesar de que ya somos repúblicas, le siguen conservando los mismos valores originales. La independencia de la nación, por supuesto. El blanco sigue siendo la pureza de la religión católica, porque la Constitución de 1824 es enfática y explícita. México es un país católico y es la única religión oficial y no se permite ninguna otra. Vean ustedes la Constitución de 24, Eso dice, ni modo. Y el rojo, por supuesto, la unión de todos los mexicanos a partir ya del principio de la igualdad que comienza a pelearse por él. Va a variar, eso sí, durante toda la existencia de nuestra bandera a partir del año 23 y hasta nuestros días. Lo que va a variar ya no son los colores ni la posición, sino el águila. A lo largo del siglo XIX, el águila va a ser vista de frente, con las alas desplegadas y con la cabecita volteando a un lado o a otro, según el tinte o el matiz político del gobierno en cuestión. Fíjense qué bonito. Cuando el gobierno es conservador, el aguilita voltea hacia la derecha. Cuando el gobierno es liberal, el aguilita voltea hacia la izquierda. Cuando el gobierno es imperial, en el caso de Maximiliano, el aguilita va a la derecha, pero le ponen una coronita. Cuando deja de ser imperial, pues se voltea ahora a la izquierda, ya sin coronita. Así se mantiene más o menos la bandera nacional hasta, pues alguna época, digámoslo así, postrevolucionaria, porque ya es el presidente Lázaro Cárdenas quien establece y fija que la bandera nacional ostente el águila, pero de perfil. Y a partir de entonces, con diversas manifestaciones distintas, el águila ha permanecido en esta forma, mirándola a nosotros de perfil, claro, con representaciones diversas, ha variado. La más hermosa para mí es la que hizo el maestro Chávez Morado, que es actualmente la que tenemos, que es muy bello, es un escudo verdaderamente bello, el escudo nacional, que engalana a nuestra bandera, y de alguna manera ya todo el esquema reunido, los tres colores, más el águila, pues representa la esencia de lo que es, supongo yo, nuestra patria. ¿Qué es la patria? Esa es la gran pregunta, porque la patria para mucha gente es la tierra, para muchos otros es simplemente pues, lo que hay entre las fronteras, para otras personas a veces es aquel lugar en donde uno ha nacido y donde uno vive, trabaja, llora, sufre, ama y muere, o el lugar donde están nuestros padres sepultados y nuestros antepasados, o el lugar donde están los proyectos de vida, o donde queremos que nuestros hijos crezcan y prosperen. En fin, es una serie de sentimientos que no alcanzan a definirse en realidad, pero sí todos tenemos esa noción de que hay algo que es la patria, que es lo que nos jala, que es lo que nos atrae, que es lo que nos obliga a defenderla sin que sepamos exactamente por qué, pero la tenemos. Esto es la bandera, que es finalmente la representación gráfica, material, plástica, diríamos, de lo que es la patria mexicana. Cada nación tiene su bandera, el respeto que cada quien quiere darle. Nosotros tenemos una auténtica, diría yo, solemne veneración por nuestra enseña nacional. Hasta una ley tenemos que la regula en su uso, y una ley que es bastante generosa. Es muy extraña esta ley y debo manifestar por qué.
tiene tres aspectos muy claros porque regula los tres símbolos patrios: a la bandera, al himno nacional y al escudo nacional. En el capítulo relativo a la bandera, la ley es verdaderamente generosa. La bandera es clarísima, la ley es de todos. Todos tenemos derecho a tener, portar, exhibir y honrar a la bandera de la manera que queramos. Claro, en las escuelas hay un ceremonial específico, entre los militares, en las Fuerzas Armadas, hay otro ceremonial específico, pero la bandera sigue siendo de todos y así como la vemos en los carritos en septiembre que la venden, la podemos tener en cualquier momento en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestras ventanas, en nuestro automóvil, en la solapa del saco como yo la uso a veces, en nuestras bicicletas, en el carrito de los tamales, la podemos tener donde queramos porque es nuestra y lo único que nos exige la ley es mantenerla limpia y con el cuidado, es decir, no en el suelo ni arrastrada, y mucho menos, como sucede en cierto país vecino nuestro en el norte, que usan la bandera nacional hasta en los empaques del papel del baño y también en los trajes de baño, para ser explícito, y otros usos más todavía bastante heterodoxos, por decirlo de manera sencilla. Esto pues es algo que la ley nos otorga. En cambio, el himno, por ejemplo, tiene que ejecutarse siempre de manera más o menos acotada. Lo que es indignante, a mí me parece molestísimo, es que la ley diga que el escudo nacional está reservado únicamente para el gobierno y las autoridades. No sé por qué no nos confían el escudo a nosotros los ciudadanos para ponerlo en nuestra casa, para ponerlo en nuestro coche, o porque piensan que usando el águila pues se sienten importantes los influyentes. No lo sé, es un debate que tengo yo con la propia ley, así como hay otro temita por ahí extraño de la censura previa a quien hable de los autores del himno nacional que ya comenté el año pasado, pero no viene al caso. Lo importante es que la bandera es de todos, y esto sí es trascendental. Sin embargo, la historia de la bandera, más allá de los colores, que digamos es la historia material, transita por una historia de debates, de cuestionamientos, por una historia verdaderamente absurda y ridícula que voy a platicarles rápidamente. La bandera fue el símbolo de México durante todo el siglo XIX. Por ella, con ella, nuestras tropas dieron muestras de heroicidad enorme. Ya sé que todos conocemos el mito de Juan Escutia, que es eso, un mito. Simplemente recuerden, amigos, que es imposible, ya lo he platicado, que alguien se hubiese arrojado. Pero bueno, esto vamos a hablar en un momento más porque me come el tiempo. Y estamos aquí de vuelta al tercer segmento del día de hoy, que se me está yendo rapidísimo el programa. Muchas gracias por su mensaje, le agradezco infinitamente a don Santiago Rosas Pérez, que me dice que hubiera pensado que otra persona inventó la bandera de México y que Iturbide la hizo oficial. No, la hizo Iturbide, claro. Ahorita voy a entrar a platicar esos temas rápidamente, nada más que acabe de bordar la historia así de manera acelerada, pero va a ver usted que no, la hizo Iturbide en realidad. Don Ramiro Padilla Trujillo nos manda saludos de Ciudad Obregón, Sonora, que es un buen tema de la bandera y que nos felicita. Muchas gracias y saludos allá a Ciudad Obregón, Sonora. También a don Federico Flores, que me manda una bandera que dicen que es disque, que es una bandera nahua. Los nahuas no tenían banderas para empezar, los mexicas. Los mexicas tenían unos estandartes de plumas que tienen otro nombre específico en náhuatl. No usaban la tela como bandera, usaban estos como escudos, chimalis se llaman, en donde efectivamente eran como las enseñas o insignias de ellos. Esta bandera que usted me manda, por supuesto, no existe. Es algo totalmente moderno y contemporáneo con la idea pues ya de darle antigüedad a los mexicanistas, que les encanta esa parte del indigenismo mexicano. Ya no somos una nación indígena, es algo que hay que entender, ni tampoco quisiéramos vivir como los indígenas, porque simplemente los primeros que deben reclamar son las mujeres. Si alguien carecía de derechos entre las naciones indígenas prehispánicas mexicanas, son las mujeres, ¿eh? Así que espero que las mujeres no estén de acuerdo con estas posiciones. Y está interesante además también porque sí trae el águila. El águila, sí hay que confesarlo, es un símbolo antiquísimo. Es el símbolo de la fundación de México Tenochtitlan y es un símbolo que aparece y se mantiene estable desde por lo menos del 1560 y tantos, cuando en el Códice Durán aparece por primera vez. Es adoptado como escudo de la Ciudad de México, ratificado inclusive por el propio emperador Carlos V y por Felipe II, ratifican, y el escudo de armas de la capital de nuestro país contiene ya la imagen del águila. Después también un virrey, el virrey Palafox, quiso hacerlo oficial e inclusive mandó construir una fuente hermosísima que está hoy en el centro
en el patio central del Palacio Nacional, que tiene una hermosa águila de bronce, que está comiendo también ahí el nopal, digo, la serpiente parada en el nopal, y también además quiso más adelante pues que fuera una especie de escudo nacional, mismo que adoptó de inmediato la Junta Suprema Gubernativa Americana de Ignacio López Rayón, que puso por primera vez una combinación muy curiosa en 1812, el águila sobre un fondo blanco y con unas iniciales en latín de lo que significaba el milagro guadalupano, non fecit taliter omni nationi, no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Ya después también Morelos la va a incorporar y más adelante pues permanecerá siempre en el escudo, como escudo nacional, en la bandera, porque finalmente es, digámoslo así, la imagen de México, en este concepto de México ciudad que se fue extendiendo a México reino, México país entero, Estado de México incluido por supuesto, y México, la universalidad de los mexicanos que reconocemos, aunque sean de allá de Ciudad Obregón, o que sean de Los Cabos, o que sean de Chetumal, todos reconocemos el águila, aunque no seamos de origen mexica, reconocemos el águila como el símbolo que nos une a todos. También le agradezco muchísimo a Nina Carlos Morales, que nos saluda desde Chicago, muchas gracias, se lo aprecio enormemente. También le agradezco mucho a Ramiro Ricardo. Dice que si el color rojo de la bandera simboliza la unidad de los mexicanos, ahora entiendo por qué el día de ayer se desgarró. Mientras Peña ocupe la presidencia, a los mexicanos resultará imposible lograr la unidad en defensa de México y con las políticas de Trump. No, bueno, mire, el problema político es otra cosa, ¿eh? Que no nos guste o nos guste un presidente es una cosa que sale totalmente de los parámetros de lo que creo yo debe ser. Es el presidente electo, ni modo, yo no voté por él, lo confieso, pero es el presidente de los mexicanos, ni modo, eso sí, no nos queda de otra más que aguantarlo. Y si vamos a estar peleándonos por quién es el presidente para entonces podernos unir y podernos defender del exterior, pues estamos amolados. Simplemente déjeme hacer un recuento. Hace 160 años, 150 años, cuando la intervención francesa, ¿ustedes creen que la sociedad mexicana estaba feliz por las leyes de reforma de Juárez? Pues no, hasta una guerra le hicieron para oponerse. Y sin embargo, muchos mexicanos tuvieron que pues enfrentarse a él y después apoyaron la intervención francesa, pero muchos otros, la gran mayoría, se quedó del lado del presidente Juárez, aunque no les gustara, era preferible, y hay grandes ejemplos como el general Miguel Negrete, que decidió dejar y olvidar sus filias y fobias y odios contra Juárez para pelear a su lado, porque había primero que salvar a México, ya después nos volvemos a pelear nosotros. Así que esa es mi opinión personal. Y que se haya desgarrado la bandera, mire, las banderas se desgarran, eso es normal. También en el sexenio pasado una vez no se desenrolló, es decir, eso pasa siempre, ¿eh? Es la naturaleza. Claro, si lo queremos ver simbólico, pues sí se desgarró la bandera, ¿no? Pero si nos vamos a simbolismos, a todos nos pasan cosas raras. Yo hoy en la mañana me estaba cayendo, entonces no es un símbolo que me va a ir mal todo el día, a menos de que uno quiera pensarlo así efectivamente. Pero bueno, don Ángel Copado me dice que en Querétaro, ¿en qué estación se puede escuchar? En ninguna, solo por internet. En Querétaro, como es una ciudad pujante y muy rica, ahí son más importantes los autos. También le agradezco mucho a don Pedro José Campos de Lara, y dice que si deberán, me pregunta que si deberían hacerse festejos en el 2021. Yo creo que sí. No sé si festejo es la palabra exacta, pero una gran conmemoración nacional de la consumación de la independencia sí hay que hacerlo, porque va a ser un año en el que se van a celebrar varias cosas. Imagínense, el 27 de septiembre la consumación de la independencia, pero el 24 de febrero la creación de la bandera, la verdadera creación de nuestro ejército mexicano, que es ahí mismo, el ejército trigarante, y también por supuesto el plan de independencia que va a conseguir Agustín Iturbide, que tengo que llegar a él, ojalá pueda llegar a él porque es lo más importante que se ha ocultado. Decía yo que en el siglo XIX la bandera nacional pues tiene un lugar protagónico. El mito de los niños héroes es falso, ya lo sabemos, pero en cambio hay una historia real que es la que inspira a los que crearon el mito de Juan Escutia, que ocurrió en realidad 5 días antes del 13 de septiembre. El día 8 de septiembre del 47, en la batalla de Molino del Rey, hay un episodio histórico bien documentado y comprobado que es maravilloso y que tiene además una prueba objetiva y material que todos ustedes pueden ver aún en internet. Miren, ese día en la batalla, el capitán Margarito Suazo, un hombre que pertenecía al batallón Mina de la Guardia Nacional, cuando vio la bandera mexicana en peligro, que estaba siendo atrapada por los invasores, él sí se lanzó por ella,
la rescató, la tomó en sus brazos y fue acribillado a balazos. Se envolvió en ella, se arrastró en el suelo, llegó hasta las trincheras mexicanas y fallece justamente atrás del Molino del Rey. Inclusive hoy, si ustedes van por la bajadita que va de Molino del Rey hacia Chapultepec, ahí van a ver la placota donde muere el capitán Margarito Zuazo, envuelto en su pecho, abrazada la bandera nacional que quedó empapada con su sangre. La mejor prueba que ustedes pueden ver es, busquen en internet bandera del Batallón Mina de la Guardia Nacional o busquen Margarito Zuazo y verán la imagen de la bandera, que además está exhibida, honrosamente exhibida, en el castillo de Chapultepec. Y si ustedes la admiran y la ven de cerca, en la franja blanca se ven claramente las manchas de sangre de Margarito Zuazo. Bueno, esta bandera también acompañó en el 5 de mayo a las huestes del general Zaragoza. Esta bandera también estuvo contra la intervención francesa. Esta bandera, pues, es una bandera heroica, pero de pronto les entró el odio contra Iturbide, y por una idea claramente masónica, cuando se trató de borrar de la mente de los mexicanos a Iturbide, porque hasta Juárez lo respetó y lo siguió honrando. De pronto nos entró la idea de que Iturbide pues era católico, por lo tanto era malo, de que había sido emperador, por lo tanto también era malo. No estoy de acuerdo, ¿verdad? Pues ¿para qué se hizo emperador? Pero también nos entró la idea de que, pues, ¿cómo la bandera va a representar la religión católica? Y esto, indignó y puso el grito en el cielo a muchos masones mexicanos que, por ejemplo, en el año de 1915, en plena convención de Aguascalientes, hay un episodio de estos ridículos de nuestra historia, cuando un diputado zapatista, que al mismo tiempo era un gran intelectual, pero al mismo tiempo era un masón connotado, don Antonio Díaz Soto y Gama, se levanta de la sesión, toma la bandera nacional, la arranca del asta donde se encontraba, la arruga y la avienta y dice que es un trapo de la traición y de no sé cuántas cosas, y los revolucionarios villistas se enojan, sacan sus pistolas, están a punto de matarse, finalmente se calman las cosas, pero lo que no se calma es el odio contra Iturbide, protagonizado por hombres como Álvaro Obregón, y, debo decirlo también con toda franqueza, su instrumento para odiar a Iturbide y a la bandera fue José Vasconcelos. Consiguieron en 1921 quitar del Congreso de la Unión las letras de oro con el nombre de Iturbide, echarlas al fuego, arrojarlo de la historia, y de pronto pues, la bandera comenzó a ser un poco olvidada, porque fíjense qué cosa tan fea, hablaba y significaba la religión católica, y México, según la Constitución de 17, ya no es católico, es anticatólico y anticlerical. Entonces les dio pudor. Sin embargo, comenzaron a interpretarle el qué significaba, porque los niños comenzaban a preguntar, ¿qué son los colores de la bandera? Y como les daba pudor a los maestros en las escuelas, a los funcionarios públicos y a todo el mundo decir que la bandera significaba independencia, religión y unión, dijeron, bueno, mira, el verde es la esperanza, el blanco la pureza de la juventud, y el rojo la sangre de nuestros héroes. O algunos más bonitos o más ridículos, por ejemplo, el general Hermenegildo Cuelca Díaz se aventó la puntada de decir que el rojo era como los cardenales, los pajaritos estos, que el blanco era como las garzas o las gaviotas, y que el verde era como los loros o las guacamayas. El multicolor de nuestras aves era el color de la bandera nacional, o aquella hermosísima que la verdad me encanta, pero no deja de ser medio cursi, de que es el verde pomposo de nuestros jardines, la nieve sin mancha de nuestros volcanes o la sangre abnegada de nuestros paladines. Estas interpretaciones quisieron darles, y sí, yo entiendo que moleste mucho la referencia histórica a la religión absoluta y única, lo entiendo perfectamente bien. Lo que no se vale, pues, es que hayan también tratado de sepultar junto con el recuerdo de Iturbide también el recuerdo del significado original de la bandera, pero de esto hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí de vuelta, amigas, amigos, este último tramo, el día de hoy, de la historia que quiero vivir. Muchísimas gracias. Don Ángel Copón me volvió a escribir que si voy a explicar la posición de los colores y sus significados. Sí, ya lo platicamos de eso, don Ángel. Es que usted está escuchando, lo va a escuchar por el podcast seguramente. Lalo Núñez, que no había podido escuchar, pero ya está aquí de nueva cuenta, pues un saludo, muchas gracias. Don Víctor Torres Nuevo, desde Paramount, California, que nos está escuchando, muchísimas gracias, allá por internet. Dice, me ha tocado ver 2 muestras de racismo en los últimos días aquí en la ciudad. Eso ya lo habíamos platicado alguna vez, perdón, creo que ando aquí confundido con los mensajes. Pero me dice que también está escuchándonos, que efectivamente que Melania Trump rezó el Padre Nuestro, en fin.
sí nos habla de varias quejas de lo que está sucediendo por allá en los Estados Unidos. Gracias a don Víctor de nuevo, muchas gracias por su siempre fina atención. También le quiero agradecer muchísimo, nos escribió don Rubén Ramírez, dice que felicidades por el programa, que le gustaría comprar mis libros, que dónde, no, pues yo también quisiera saber porque ya están agotados todos y como que las editoriales se hacen pato, pero ya cambié algunas cosas en mi vida editorial y ya aparecerá un nuevo libro mío próximamente, ya tendré el gusto de comunicárselos en su momento. También agradezco muchísimo, este correo me da mucho gusto, doña Grisel Haynes, que me escribe, dice, estimado señor Villalpando, hasta que lo puedo escuchar en vivo. Desgraciadamente los programas pasados no los pude escuchar pues me encontraba ocupada. Ahora estoy oyendo su programa sobre la bandera mexicana y realmente lo estoy disfrutando como lo hacía escuchándolo con mi esposo. Le mando un cariñoso saludo. Igualmente para usted, doña Grisel, igualmente para usted también la saludo con todo afecto. Bueno, pues miren amigos, pues los niños seguían preguntando qué significan los colores patrios y ya comentábamos, pues se le dieron varias interpretaciones, desde los pajaritos y las aves que tienen plumaje de distintos colores tricolores, hasta esto hermosísimo que escribió el maestro Luis Sandy en el Canto a la Bandera, que es precioso, que la verdad a mí me emociona mucho, aunque su letra entiendo que es medio demasiado protagónica, así, el verde pomposo, los jardines, esas cosas, pero es muy bonita, pero era una manera pues de cambiarle el sentido a los colores patrios, porque ese Estado laico mexicano no podía hacer ninguna referencia a que el blanco de la bandera significaba religión. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible, no? Entonces, bueno, la bandera trató hasta de ocultarse y de opacarse. Durante la revolución lo traían las tropas revolucionarias. Fíjense bien, de una manera muy curiosa, lo traen los villistas y los zapatistas, los obregonistas no usan bandera nacional. ¿Por qué? Yo creo que les da pudor, como eran una bola de masones, con todo respeto, pero en cambio los villistas y los zapatistas, y sobre todo los zapatistas que son bien católicos, estos sí traían la bandera nacional y a veces le ponían en lugar de águila a la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, triunfa finalmente los carrancistas, los obregonistas, llega este tiempo de bajar a Iturbide del Congreso y quitarle las letras de oro que tenían su nombre allí, de arrojar todo eso al fuego, al olvido, de inventar que el clan de Iguala y la consumación es obra de Vicente Guerrero. Ya saben cómo se las gastaba el sistema político mexicano en aquel tiempo. Pero de pronto ocurre un milagro popular. De pronto, y así sin previo aviso, un 24 de febrero, pero de 1935, un señor, un civil, un ciudadano mexicano, que entonces era empleado, simple empleado del Banco de México de nombre Benito Ramírez, él solito, sin ninguna ayuda oficial, sin ningún interés político, él no quería ser ni fue nunca diputado, ni presidente de ningún partido, ni senador, ni secretario de Estado, ni subsecretario, no era nada, no quería nada, simple y sencillamente a él, el 24 de febrero de 1935, se le ocurrió y tuvo la maravillosa idea de él solito irse al Zócalo a hacer una ceremonia personalísima, llevando una bandera para honrar a la bandera nacional. Él solo, ¿se dan cuenta? Y el año siguiente lo acompañó más gente. Y al año siguiente más gente, y más gente, y más gente, y de pronto hasta el mismo gobierno de la República se dio cuenta de que ahí había un símbolo patrio que el gobierno prefería no mencionar por aquello de la religión católica, pero que sin embargo para el pueblo, para la gente común y corriente, para nosotros los mexicanos, significaba mucho, que es la bandera. Y el presidente Lázaro Cárdenas, el día que anuncia la expropiación petrolera, desde el balcón central de Palacio puede darse cuenta de que entre toda la gente que está allí aplaudiéndole y que está decidida a apoyar la obra del gobierno que expropia y van a donar gallinas y joyas y dinero para pagar la indemnización, la gente porta banderas nacionales, banderas tricolores, esa bandera que el gobierno le daba pena porque era la muestra en el blanco de la religión católica. Y Lázaro Cárdenas, que es un presidente muy inteligente, es un hombre que tiene una visión de estadista notable, percibe que lo que hizo don Benito Ramírez es justamente la salida ideal
al problema de negar nuestra propia identidad patria de la bandera. ¿Cómo resolver el conflicto? No mencionemos ya que se trata de la religión, hablemos únicamente que es la bandera nacional, y entonces el presidente Lázaro Cárdenas, el día 24 de febrero de 1940, el último de su gobierno, lanza el decreto estableciendo ese día ya como oficial el Día de la Bandera, sin discutirse lo que significa, simplemente es la representación de la patria y ya no se examina, ni se ha vuelto a hacer, o se sigue haciendo con estas formas poéticas de disimular que la bandera significaba en su origen la religión católica en su pureza a través de su expresión en el color blanco. Por eso, como no hay una explicación oficial de la bandera, como no existe un texto alguno que diga claramente qué significa, porque el gobierno no se ha atrevido, por supuesto, a contradecir la historia de Iturbide, pero tampoco quiere mencionar nada de la religión, yo, José Manuel Villalpando, me atrevo a hacer una nueva propuesta de qué significan los tres colores de nuestra hermosísima bandera nacional. Sí, como dice nuestra amiga de Aguascalientes, la más bonita del mundo, aunque soy cursi, porque a mí me gusta mucho, yo la tengo en todas partes de mi casa, en mi oficina, y en mi coche, y en mi ropa, y en todos lados. Una propuesta muy sencilla, que cambia naturalmente lo que pasó en 1821, porque hasta los símbolos deben actualizarse en su contenido, y humildemente la presento a ustedes. Ustedes me dirán si sirve o no sirve. ¿Qué significa hoy en día el verde? No es ya la independencia de la nación, ¿eh? ¿Cómo puede hablarse de independencia en un mundo globalizado, en un mundo que estamos dependiendo de que el señor Trump nos perdone lo del libre comercio, en un mundo en el que vivimos de las comunicaciones internacionales, en el que nuestro internet, cualquier persona en cualquier poblado más humilde habiendo internet puede comunicarse con un amigo que se encuentre en Nueva York? O sea, ya no es para hablar de independencia en el sentido como se hablaba en el siglo XIX, pero el verde puede significar otra cosa, la libertad. La libertad, sí, de las drogas. La libertad, sí, con respecto a las adicciones. La libertad, sí, con respecto a la miseria. La libertad, sí, con respecto a la violencia. Ser libres de drogas, ser libres de adicciones, libres de enfermedades, libres del crimen. Poder andar libremente, ser libres, librarnos hasta de la pobreza verdaderamente tremenda que angustia a nuestra gente. El verde sí es esta esperanza de libertad, no ya independencia política, porque eso ya es un concepto atrasado, pero sí la libertad de todos y cada uno de nosotros y de todos como sociedad, ser libres. Y el blanco, obvio ya no es la religión, naturalmente que no, pero el blanco, ustedes recuerdan, amigos, como vimos en nuestras clases de física, el blanco cromáticamente es la suma o la fusión de todos los colores. ¿Y qué es México sin un mosaico colorido de diversos tipos de pensamiento, de diversas creencias, de diversas religiones, de diversas ocupaciones, de diversos y ahora géneros también, para ser incluyente con todos, de diversas profesiones, ocupaciones, de diversos deseos, ambiciones, de diversos colores de piel, porque tenemos una multigama cromática de los colores de la piel? Todo eso reunido, todo eso tan diverso, de tantos colores, resulta ser el blanco, nuestra diversidad, nuestra pluralidad. Y el rojo sí, es la unión, pero por supuesto. ¿Unión para qué? Como le tuve que contestar ahorita a un amigo que nos escribió. Unión para ser capaces todos de defender lo nuestro. Nuestra diversidad, nuestra libertad, nuestra forma de pensar, unidos para defender los valores que tenemos, que son de diversidad y de pluralidad y de libertad, unidos para defender lo que nos hace falta, para defendernos de la incorrupción, para defendernos de la injusticia, para defendernos de la agresión extranjera, para que nos dejen vivir como queremos vivir los mexicanos en plena libertad y diversidad. Esta es mi propuesta. El verde es libertad, el blanco es la diversidad mexicana y el rojo es la unidad para defender lo nuestro. Para mí es muy claro, y para mí eso significa ahora la bandera, porque la patria, y esto sí quiero ser yo muy claro, para mí no es la tierra, para mí somos todos los que vivimos en esta nación, en este país. La patria es la gente,
La patria son las personas, la patria son nuestros ancianos, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Eso es la patria, la gente que aquí vivimos, y nos une a todos el sentimiento de tener una misma bandera que es la tricolor. Y otros símbolos nacionales, los oficiales como el himno, como el escudo, y otros que oficialmente no se reconocen, pero que también lo tenemos, seamos o no católicos, que es la Virgen de Guadalupe, que hasta en su angelito en los pies tiene las alas tricolores. No fue milagro, lo pintaron más adelante, pero sin embargo le dieron este carácter de identidad con la bandera nacional. Esto es la bandera en este 24, hoy ya 25 de febrero, pero hay que recordarla, honrarla y exhibirla con orgullo. Muchas gracias, amigas y amigos, a todos ustedes. Le agradezco muchísimo, por supuesto, a don Raúl Cruz en la operación, a Daniela, como siempre, en la producción, y a todos ustedes los espero la semana que entra para hablar del Tratado de Tlatelolco. Pásenla bien. Estás escuchando Grupo Fórmula.